Bien, queridos ángeles encarnados, quizás para muchos el título de este vídeo sea un poco controversial o un poco incómodo, pero mi intención no es generar incomodidad, mi intención no es perturbar a ninguno de ustedes, pero sí mi intención es de que podamos salir de ese inconsciente colectivo y podamos salir de muchas de esas verdades falsas y de esas muchas mentiras que a través de la historia se fueron perpetuando. Cuando iniciamos o aquellos que hemos iniciado en este proceso de despertar y de entender realmente lo que sucedió, conocer la verdad de tal y como sucedieron muchos escenarios, pues nos vamos a dar cuenta de que durante todos estos años, siglos de historia nos han mentido y desde luego lo que han hecho es ocultar el conocimiento y ocultar realmente la verdad de las cosas. Es importante que en este proceso de despertar entendamos un escenario de la vida de María Magdalena que es importante. Quizás tú te preguntarás, pero ¿qué tiene que ver esto con el despertar de la conciencia? ¿O qué tiene que ver esto con un despertar espiritual? Y en verdad tiene mucho que ver cuando planteamos estos diferentes escenarios desde un plano superior de conciencia. Si bien la élite de ese entonces, tradicionalmente conocido como la iglesia, la élite religiosa de ese entonces, lo que hizo fue etiquetar, atribuirle una característica a esta gran mujer muy negativa, haciéndola ver como una mujer prostituta. Pero en realidad aquí hay que ir al fondo de la verdad, hay que ir ahí detrás de todo este escenario que plantearon y por qué lo hicieron. Entendamos que una de las cosas que ha hecho la élite religiosa es ocultar el conocimiento para que la mayoría de personas pues no puedan conocer la verdad y mucho menos puedan acceder a muchos conocimientos antiguos que son conocimientos de luz que ayudan al alma a realmente entender su origen y entender su propósito. Es importante entender también que a través de la historia muchas cosas se perpetuaron de manera equivocada, es decir, de manera engañosa para que no conociésemos la verdad de las cosas. Pero es necesario que hagamos una diferencia muy importante. Cuando hablamos de la iglesia tradicional, nos referimos a la élite religiosa que controlaba en ese entonces o que tenía, por decirlo así, las llaves del conocimiento. Pero no nos referimos en su sentido literal lo que se refiere a iglesia, porque muchos han caído en el error de decir que iglesia es un lugar físico de 4 paredes, atribuyéndole a ese lugar físico una divinidad cuando es una completa abominación. Aquellos que estamos en este despertar de conciencia, aquellos que entendemos los misterios de la luz, nos damos cuenta que estos escenarios que se plantean en muchas escrituras sagradas son escenarios metafóricos. ¿Por qué? Es necesario que veamos más allá de las palabras literales, podamos entender sus significados secretos o sus significados místicos. El despertar de conciencia, como lo he venido hablando, o el despertar espiritual implica un abanico de muchas cosas, de entenderlas y de conocer realmente cómo fue que sucedió muchas de esas cosas. Este proceso va a implicar que podamos nosotros llevar diferentes verdades desde el plano más básico hasta su plano más alto. Es decir, cuando vemos diferentes escenarios de los escritos sagrados, es necesario que nosotros no solamente nos quedemos en el nivel literal o en el nivel básico. Es necesario que dichas verdades o dichos planteamientos metafóricos podamos llevarlos a planos superiores. Esto se conoce dentro de lo que es la Kabbalah mística hebrea, los 4 mundos del árbol cabalístico. Entendemos que hay 4 niveles de interpretación y hay 4 niveles de entender o de abordar las diferentes escrituras. Está el nivel básico, que es el nivel Pechat, está el segundo, que es el nivel Remech, y está el tercer nivel, que es Drax, y el cuarto nivel, que es el cuarto
que es el Sod, que es prácticamente el secreto, lo que está oculto de dichos escenarios o planteamientos metafóricos. Por lo tanto, cuando revisamos el escenario de la María de Magdala, que en realidad es María de Magdala, sino que tradicionalmente se ha hecho conocer como María Magdalena. Esta mujer, una gran maestra ascendida, poseía un conocimiento muy elevado, poseía unos conocimientos espirituales universales, de conocimientos antiguos en todo lo que concerniente a la elevación de la conciencia, porque en realidad esta mujer era una gran iniciada en los misterios esotéricos y en los misterios del alma. ¿Qué pasó? Esta mujer, por su gran conocimiento que tenía a los ojos de la élite religiosa de ese tiempo, pues no era considerada realmente como lo que ella era, sino realmente una prostituta, porque fue ese papel que le atribuyeron a ella de que era una mujer pecadora. En realidad, lo que vemos aquí es que hay una manipulación de los diferentes textos, porque María de Magdala tenía una relación muy cercana con el gran maestro ascendido Jesús. Pero bien, ese no va a ser el tema aquí, pero es necesario también que entendamos que María Magdalena lleva una relación muy íntima y también fue discípula muy íntima del maestro Jesús. Al entender esta diferencia o al entender estos escenarios, es importante ver de que la iglesia tradicional ha hecho realmente un sabotaje de todas las verdades, ocultándolas y dándole a conocer a la gente realmente cosas que no fueron así. Una de las declaraciones que encontramos en el manuscrito de María Magdalena es esta. Ella se escribe de que a ella durante toda la historia la iglesia la hizo ver a ella como una prostituta, pero en realidad aquí quien es la prostituta es la iglesia y lo vamos a ver por qué. Como ya mencioné, es necesario que entendamos que las palabras literales van más allá de lo que se está escribiendo o lo que se plantea literalmente. Es necesario que entendamos que la palabra iglesia o templo también son palabras metafóricas que están atribuyéndose a nosotros. Por lo tanto, el decir que la iglesia es la prostituta no se refiere a un lugar físico como tal, sino a la élite religiosa que en su momento controlaba todo este conocimiento y que esta infección, esta corrupción se fue perpetuando a través de los años con el fin de mantener a las personas dormidas y que no puedan despertar realmente. La pregunta que surge aquí quizás para muchos es: ¿qué tiene que ver María Magdalena y la iglesia con un despertar de conciencia? Pero en realidad, querido ángel encarnado, tiene mucho que ver, porque María Magdalena viene a representar un aspecto de nuestra alma, de cómo nosotros podemos trascender y cómo nosotros podemos elevarnos por encima de la frecuencia de la élite religiosa que ha ocultado el conocimiento y que ha ocultado la verdad. María Magdalena era una gran mujer, una gran iniciada y poseía un conocimiento de las artes esotéricas y místicas en el punto o en las artes de la alquimia. Esto era importante porque ella entendía muy bien cuál era su rol y cuál era su función al encontrarse o al estar con el gran maestro ascendido Jesús. Aparte de que tenían una relación íntima, es decir, que eran legalmente pareja, pues aparte de eso, ella era una discípula que poseía también un conocimiento muy fuerte y muy elevado de lo que era el Maestro Jesús. Ella logró entender muchos misterios que el Maestro Jesús reveló. Ella llegó a entender muchas verdades ocultas que el Maestro Jesús reveló. Ninguno más como ella, aparte de Judas, pudo entender aquellos grandes misterios y aquellas grandes verdades que Jesús, el gran maestro, reveló. Y María de Magdala pudo realmente entenderlas, pudo ir más allá de lo que realmente se podía enseñar literalmente. Ella ascendió a niveles muy profundos, ella ascendió a niveles muy elevados con el gran maestro Jesús. Si bien esto es un planteamiento prácticamente que está proyectando un aspecto de nuestra alma,
Cuando unimos nuestra alma a la conciencia del gran Maestro Jesús, nos vamos a elevar a grandes niveles de conciencia y vamos a poder entender realmente los misterios de la creación del universo y de nuestro ser interior. La razón por que la iglesia ha relegado el lugar de esta mujer ha sido porque realmente la prostitución ha sido en la iglesia. Ellos no quieren que tú puedas despertar. Ellos no quieren que tú abras los ojos. Ellos no quieren que tú entiendas el misterio universal y tampoco ellos quieren que tú eleves la conciencia a los mundos o a los reinos superiores de luz. La razón por la que la iglesia en realidad se convierte en una prostituta es primeramente por el ocultamiento a la verdad y a dichos conocimientos antiguos que fueron dejados para ayudar al alma a un despertar y recordar de su verdadero origen y poder conectar con la fuente de emanación. Otra de las razones por las cuales la iglesia entra en ese rol de prostitución, y quiero aclarar algo aquí antes de continuar, no estamos para señalar o juzgar si este o aquella o no es prostituta o no. Lo que queremos aquí es poder nosotros darnos cuenta de que esa etiqueta que le atribuyeron a esta gran maestra ascendida María Magdalena fue una falsedad, fue una gran mentira. No es así. Otra de las razones, como decía hace un momento, es que la iglesia entró en un control y una manipulación de la verdad y de las masas. Esto ha hecho que esta corrupción y este tipo de cosas se perpetúe y que la mayoría de personas hayan perdido realmente la visión de lo que significa ser iglesia y de lo que significa en realidad ser templo, atribuyendo o dirigiendo su atención a un lugar físico, y han hecho de este lugar físico, han atribuido a un lugar físico divinidad, cuando en realidad es una completa ilusión. Un lugar físico no va a determinar tu realidad espiritual y mucho menos un lugar físico va a elevar tu conciencia. Debes darte cuenta que María Magdalena eres tú. Debes darte cuenta que la iglesia espiritual eres tú. Debes darte cuenta que el templo espiritual eres tú. Debes de cambiar el patrón tradicional y de ver estas enseñanzas y de ver estos planteamientos o estos escenarios desde un punto de vista literal. El despertar espiritual comienza cuando comienzas a sacar tu visión de lo literal y comienzas a adentrarte y a darte cuenta de que los diferentes planteamientos o escenarios son metafóricos y tienen un significado y una verdad espiritual importante. María de Magdala fue una gran mujer elevada espiritualmente. La corrupción de la iglesia se ha perpetuado a tal punto que controlan, manipulan y meten demasiado temor a las masas, permitiendo o haciendo que las masas o los feligreses pues mantengan en un estado de adormecimiento y dormidos, para que no puedan conocerse a sí mismos, para que no puedan profundizar y recurrir a su interior. María de Magdala es la contraparte, es la parte que va en contra del sistema imperante, que atribuye de manera errónea características y etiquetas de negatividad. Cuando logras convertirte en esa persona o en ese ser realmente iluminado que va más allá de la percepción de lo que dice la élite religiosa o la iglesia tradicional, te vas a dar cuenta de que el poder está cuando unes tu ser al ser crístico. Y ojo aquí, porque es exactamente lo que la gran maestra ascendida María de Magdala hizo cuando se unió al gran maestro Jesús: elevar la frecuencia de luz y conectar con las dimensiones superiores al unirse con esta conciencia del ser crístico. Es importante que de esta manera nos demos cuenta que por siglos la Iglesia Católica, o cualquiera sea sus ramas, sus iglesias religiosas, etc., han perpetuado un gran error de corrupción y se han mantenido a la humanidad, a muchas personas, feligreses, cautivos en temor,
cautivos en un inconsciente colectivo de ilusión que no tiene nada que ver realmente con la verdad espiritual. María de Magdala no es la prostituta. Esa etiqueta negativa no es así. La prostitución realmente está en la iglesia tradicional, en la élite religiosa que ha ocultado el conocimiento, que ha engañado a las masas, que ha hecho de todo este ritual o de toda esta liturgia un negocio muy lucroso y ha hecho que muchas almas puedan o estén más bien en ese cautiverio de conciencia. María Magdalena es prácticamente la liberación para salir de ese inconsciente colectivo y conectar con el ser crístico. Querido ángel encarnado, es importante que nos demos cuenta que estas verdades, mucha gente está abriendo los ojos a estas verdades. Muchos se están dando cuenta de que la historia que nos han transmitido durante años no es así. Muchos, desde luego, de diferentes partes del mundo se están dando cuenta que muchas de las cosas que impartió la iglesia tradicional religiosa o la élite religiosa de ese entonces no es así. Entre esas mentiras que transmitieron fue el atribuirle a María Magdalena esta etiqueta de prostituta, cuando en realidad no es así. María Magdalena, una gran mujer, una gran discípula y una gran compañera del gran Maestro ascendido Jesús, que realmente lo que ella vivió y experimentó con el Maestro Jesús son cosas que realmente trascienden y que van más allá de lo literal, y que es un ejemplo metafórico para nosotros, para nuestro ser interior, nuestra alma, que cuando se une a ese ser crístico va a elevarse por encima de la frecuencia de la élite religiosa. Querido ángel encarnado, nos vemos en la próxima y Shalom del Creador.